La Iglesia Cristo el Divino Redentor presenta el siguiente mensaje a cargo de nuestra hermana Axi Estoy muy Velázquez. agradecida con el Señor por la oportunidad que me da nuevamente de hablar acerca de su palabra. La Iglesia Cristo el Divino Redentor ha estado impartiendo temas sobre el Espíritu Santo que nos ayudan a nosotros como creyentes a forjar una vida teniendo este Espíritu en nuestros corazones. Amén. El tema de hoy es el Espíritu de Dios nos santifica. Vamos a ver de qué manera o cómo es que sucede esta santificación en la vida del creyente. Vamos a comenzar con el término santificación, que es este estado de gracia al cual entra el creyente al aceptar a Cristo. Cabe mencionar que es algo inmediato. Desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, comienza una santificación en nuestras vidas. ¿Por qué? Se le conoce como santidad posicional, ya que es inmediata. ¿Por qué es inmediata esta santidad? No quiere decir que ya seamos perfectos, para nada. Simplemente que el hecho de ser lavados por la sangre de Cristo, que vertió en la cruz del Calvario, ha limpiado nuestros pecados, ha limpiado todo lo malo que hay en nuestros corazones. Todo aquello que estuvo en algún momento en tu vida ha sido lavada con la sangre preciosa de Cristo. Desde este momento, tu vida comienza a ser santa. Por supuesto que para que esta santidad sea una verdad y sea permanente, necesita un proceso. Desde el momento en que nosotros como creyentes recibimos esta santificación, comienza un convencimiento en nuestros corazones, una necesidad de tener a Cristo en cada aspecto de nuestra vida. Algo muy importante que sucede es que el Espíritu Santo trabaja de manera permanente y activa en nuestras vidas. Cada día nosotros vamos a querer anhelar ser santos como nuestro Padre. Vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 13, empieza un subtema con el título de llamamiento a una vida santa. Usted en casa puede leer todo este capítulo, está muy hermoso, pero habla acerca de que nosotros debemos ser santos porque nuestro Señor Jesucristo es santo. Así tal cual dice en Primera de Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Nuestro Padre nos está diciendo que seamos como Él. Por supuesto que nosotros no podemos ser santos simplemente por nuestra propia voluntad. Entonces la duda es, ¿quién realizará la santidad en nosotros? ¿Quién se va a encargar de que seamos santos si no depende solo de nosotros? Si por nosotros mismos no podríamos lograrlo. Pues en este capítulo Pedro explica que el encargado de realizar la obra santificadora es el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! Nosotros debemos de estar confiados de que Él se va a encargar de obrar en nuestros corazones y que va a traer a nuestras vidas esta santificación. En la lección se menciona 3 verdades respecto a este proceso de santificación. Para empezar, esto inicia sellando las vidas de aquellos que solo con oír su palabra creen en el Evangelio de salvación. Así se comienza este recorrido, vamos a llamarlo así. Pero el primer punto dice que el creyente es elegido de acuerdo al conocimiento anticipado de Dios. Aquí hay una maravillosa virtud de parte de Dios, porque habla de la presciencia del Dios Padre.
¿Qué es presciencia? Es este conocimiento de las cosas futuras, este conocimiento anticipado que por supuesto solo Dios tiene. Entonces quiere decir que el cristiano fue elegido por la misericordia y por el contacto inicial de parte de Dios, teniendo en cuenta que Cristo ya te ha elegido desde antes que tú te lo imagines para ser su hijo. Entonces hay que recordar que hemos sido elegidos de acuerdo al conocimiento anticipado de Dios. No importa de dónde hemos sido rescatados, hay que ser hijos obedientes y que anhelen ser como su Padre. Una vez que nosotros nos convertimos en sus hijos, comienza este proceso de querer ser buenos hijos, ser obedientes, anhelar tener ese ejemplo que tenemos de nuestro Padre Celestial. Entonces, como sabemos que Dios es santo, en nuestros corazones debe estar ese deseo de cada día parecernos más a Él. Amén. Más adelante dice que la Iglesia da origen desde el conocimiento y propósito eterno de Dios. Habla de la Iglesia no como una organización humana. La Iglesia es el pueblo elegido por Dios para anunciar en quien hemos creído. Quiere decir que pueden pasar cosas, en la palabra de Dios dice que toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esto está en 1 de Pedro 1, 24 y 25. Nosotros como iglesia hemos sido elegidos y hemos sido capacitados para llevar el conocimiento, para llevar la palabra de Dios. Amén. Entonces, retomando el primer punto, hay que recordar que el creyente es elegido de acuerdo al conocimiento anticipado por Dios. Ese es el primer paso para recibir una santificación. El segundo es, el creyente es elegido para ser santificado por el Espíritu. Hay una frase aquí que la puede explicar mejor, que es en santificación del Espíritu. Después de ser elegidos por la gracia de Dios, el apóstol Pedro revela el propósito por el cual fuimos elegidos. Aquí cabe mencionar que la palabra santificación procede de la palabra griega hagios, que significa santo. Y la idea básica de esta palabra es separación, que quiere decir separado o consagrado a Dios. Esto es lo que significa santificación, que estamos siendo apartados, que estamos siendo consagrados a Dios. Pero, ¿separados de qué? Estamos siendo separados del pecado, de toda la vida pasada, para poder servir a Dios, para poder servir a nuestro Padre Celestial. Para la vida cristiana, el Espíritu Santo es esencial e indispensable en todos los aspectos. Nosotros como cristianos debemos de tener en cuenta que en cada aspecto de nuestra vida debe estar permanente, debe estar presente el Espíritu Santo. Como ya habíamos mencionado en temas pasados, debemos dejar que el Espíritu guíe nuestra vida. Debemos dejar que Él hable a nuestros corazones, que nos ayude a tomar decisiones, que nos ayude a emprender cualquier proyecto, cualquier camino que nosotros queramos tomar. Debe ser siempre guiado por el Espíritu Santo. Entonces, si el creyente es elegido para ser santificado por el Espíritu, nosotros somos bienaventurados, somos privilegiados, porque el Espíritu ya ha elegido a quien va a guiar, y somos nosotros. Como hijos de Dios, desde el momento en que lo aceptamos,
estamos llevando también este maravilloso privilegio de poder ser santificados por este Espíritu. Hay que entender que la santidad es parte del carácter de Dios. Entonces, debemos de buscar parecernos a Él. Esta obra santificadora del Espíritu Santo se manifiesta a través de algunas acciones relevantes. ¿Cuáles son estas acciones? La primera es que despierta en nosotros el anhelo de Dios de santificarnos por completo. Allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice de la siguiente manera: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros comenzamos este proceso, vamos a tener ese anhelo, ese deseo de que Dios llene por completo nuestra vida, que nuestro espíritu, que nuestra alma, que nuestro cuerpo sea guardado, dice su palabra, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos no anhelan esa venida del Señor? Nosotros sabemos y creemos en esa promesa maravillosa de que Dios va a venir por su pueblo, de que Dios va a venir por su iglesia. Pero también dice la Biblia que nosotros debemos de prepararnos, de trabajar día con día, de vivir nuestros días como si fueran el último, sabiendo que en cualquier momento el Señor Jesús puede venir por nosotros. Pero también debemos de ser conscientes que para que nosotros podamos irnos con Él, debemos de ser santos, dice su palabra. Amén. Entonces la primera acción que nosotros vamos a tener es que vamos a sentir ese anhelo de santificarnos por completo. El siguiente es que el Espíritu redarguye de pecado y nos guía a la cruz de Cristo, donde podemos recibir el perdón. Sabemos que Cristo ha muerto por nuestros pecados, y si nosotros tomamos esta salvación, así mismo podemos recibir el perdón. No importa que lo que hayamos cometido, no importa lo que hayamos sufrido, de dónde Dios nos haya rescatado. Si nosotros hemos tomado esta victoria, Dios ha perdonado nuestros pecados. Dice en Juan 16, versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así lo ha dicho el Señor Jesús. Él ha convencido a aquel que cree en Él que el pecado queda en el pasado y podemos ser limpios cada día. Que nosotros nos pongamos en sus manos, que nosotros nos pongamos bajo su dirección, podemos ser limpios de todo pecado. La siguiente acción relevante es que nos da la seguridad de llegar a morar con Cristo. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa certeza de que vamos a conocer a nuestro Padre Celestial, de que vamos a estar en esa morada que Él está preparando? ¿Cuántos estamos seguros de que vamos a conocer un día esta maravillosa ciudad que Él ha preparado? Dice el Señor Jesús que Él está preparando morada para nosotros, una vida de adoración eterna. ¿Cuántos no anhelan estar en su presencia? Pero realmente, ¿nos sentimos preparados? ¿Nos sentimos listos? ¿Estamos seguros de que si en algún momento el Señor viene por ti y por mí, conoceremos esa morada? ¿Veremos al Señor Jesús cara a cara? Dice su palabra en Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí la palabra está clara. Esta última frase nos dice que si nosotros no somos santos, no veremos al Señor. Y es lo que nos pone a pensar, amado hermano. ¿Realmente estamos dejando que esta obra santificadora entre a nuestros corazones?
¿De verdad está morando en nosotros el Espíritu Santo? ¿De verdad nos estamos pareciendo a nuestro Padre Celestial? Está fuerte, hermano, porque muchas veces nosotros no pensamos en esto. Pensamos que la vida del cristiano es solo ir a la iglesia, tratar bien a los demás, amar a tu prójimo, ser amable, o no sé qué otras cualidades ustedes puedan tener como a un cristiano. Pero la vida del cristiano es mucho más que eso, hermano. Tenemos un compromiso. Tenemos que buscar esa santidad para poder ver cara a cara un día a nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tercer punto de esta obra santificadora es que el creyente es elegido para vivir bajo la obra santificadora en Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Nosotros como creyentes somos elegidos para obedecer. Amén. Para que nosotros seamos rociados con esta sangre. ¿A qué se refiere con ser rociados? En el Antiguo Testamento se mencionan varias citas en donde se habla de la aspersión de sangre. Esto ya no se maneja hoy en día, pero en el Antiguo Testamento se tocan 3 puntos. Uno de ellos es cuando el leproso se curaba, se le rociaba la sangre de una avecilla. Si quiere leer esta historia, la puede encontrar en Levítico capítulo 14, del versículo 1 al 7, donde habla sobre las leyes acerca de la lepra. Si usted no sabe, la lepra pues era una enfermedad que se daba en ese tiempo. Y cuando el leproso era curado, tenía que ser rociado por esta sangre. ¿Esto qué significaba? Era el símbolo de purificación. Ahora, el cristiano es purificado del pecado por el sacrificio de Cristo. Nosotros ya no necesitamos que nos rocíen con sangre de algún animal. Nosotros hemos sido purificados por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Él ya pagó por todos nuestros pecados. Simplemente tenemos que recibirle y tenemos que depositar toda nuestra vida pasada y dejar que Cristo limpie nuestra vida. Amén. La segunda vez en donde en la Biblia se habla acerca de este rocío es que Aarón y los sacerdotes tenían que rociarse con la sangre, que era parte de un ritual de consagración. Habla como una señal de que eran apartados para el servicio de Dios. Si usted quiere leer esta historia, está en Éxodo capítulo 29, versículo 20 y 21. Habla de esta consagración que hacían Aarón y los sacerdotes para poder ser purificados. Entonces, era esa señal. Pero hoy en día el cristiano es apartado del mundo para servir al Señor. Como ya les veníamos diciendo, debemos de ser apartados del mundo. Dice la palabra, estáis en el mundo, pero no sois el mundo. Entonces debemos de ser apartados de todo aquello que nos indica una vida de pecado, para poder servir a nuestro Señor. Amén. Es muy importante entender esta palabra, por más complicado que sea, porque a veces es difícil entender cómo podemos ser apartados si estamos inmersos en este mundo con tantas cosas que están pasando, con tantas cosas que se nos facilitan hoy en día, y es difícil tener un límite con las cosas que podemos y que no podemos hacer. Por eso es necesario tener a Cristo en nuestro corazón, al Espíritu Santo guiando nuestras vidas, para que nos ayude y nos guíe a discernir. Y por supuesto, redarguya nuestros corazones cuando algo no está siendo de edificación para nuestras vidas. Podemos ver también en Éxodo 24, del versículo 1 al 8, donde Moisés toma la mitad de la sangre del sacrificio
y rocía con ella el altar, y con la otra mitad rocía al pueblo. Esto es porque la aspersión significaba obediencia. Moisés, siendo obediente, toma la mitad de esta sangre de un sacrificio que estaban realizando y tenía que rociar el altar, dice, y luego la otra mitad roció al pueblo. Pero ahora el cristiano entra en una nueva relación con Dios, ya que al ser perdonados sus pecados pasados, asumimos el compromiso permanente de obedecer a Dios en lo sucesivo, en lo que venga. Si tú ya has recibido a Cristo, si tú has entregado todo tu pasado y has recibido ese perdón, estás asumiendo ese compromiso de que día con día tratarás de obedecer a Dios, que cada momento, por más difícil que sea, vas a intentar ser santo como lo es tu Padre. Quiere decir que nosotros, hermanos, hemos sido llamados a ser santos conforme al propósito eterno del Dios maravilloso que tenemos. El deseo de Dios es continuar con la obra santificadora que ha comenzado en nuestras vidas desde ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Es cierto, la santificación es inmediata, pero necesita llevar un proceso, necesita ser permanente. Por eso su anhelo es que todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sea guardado, dice su palabra, sea guardado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es importante mencionar que el nuevo nacimiento es esa obra santificadora del Espíritu Santo, que solo Dios puede limpiar nuestros pecados, para que después podamos recibir el don del Espíritu Santo. Ya hemos hablado de esos dones tan maravillosos, que al ser hijos de Dios reflejamos su amor, su paz y todo lo que usted ya conoce, amado hermano. Pero es necesario nacer de nuevo, necesitamos cambiar de vida. Para todos aquellos que no han nacido en un hogar cristiano y que han conocido al Señor a una edad desde la juventud, adolescencia quizá, y aún nosotros creyendo en Dios y escuchando de Dios desde pequeños, necesitamos tener ese encuentro personal con Él y tener un nuevo nacimiento, tomar esa decisión de querer obedecer a Dios. Sí es cierto que como seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa, es cierto. Pero ¿cómo vamos a vencer esta naturaleza? Hay que andar en el Espíritu, amado hermano. Hay que dejar que Dios siga obrando en nuestras vidas a través de su fruto, de ese fruto del Espíritu. Cada creyente debe tener el deseo de cuidar su vida espiritual. No sé si ustedes tienen ese deseo de crecer espiritualmente. La palabra de Dios amonesta a abstenernos de las cosas que nos llevan al pecado. Y la santificación es resultado del trabajo primario del Espíritu de Dios, pero es complementario de la vida del creyente. Si bien el Espíritu Santo se encarga de trabajar en tu corazón y se encarga de santificar tu vida, nosotros debemos de tomar y de obedecer, de poner todo de nuestra parte para que esto se lleve a cabo. Si no, aunque se comience el trabajo, no será terminado, porque Dios no hace nada a la fuerza, porque Él nos ha dado esa determinación, esa libertad de elegir. Por eso nosotros tenemos que tomar la decisión de servirle. Para concluir, quisiera decirle, amado hermano, que el Espíritu Santo hace nacer al creyente a la vida nueva, esa vida que viene de Dios y que se sustenta en ella. Esta vida nueva es un milagro de Dios que demanda del creyente
nuestra disposición a la influencia del Espíritu Santo para poder andar en Él. Esto es traducido a una vida activa, responsable y anhelante de la llenura de su Santo Espíritu. En esta hora te invito, amado hermano, que tú pidas la dirección de Dios, que tú le digas al Señor Jesús: Espíritu Santo, santifica mi vida. Espíritu Santo, toca mi corazón. Espíritu Santo, guía mi vida y acaba con toda esta naturaleza pecaminosa. Por más difícil que sea, no soy yo el que va a hacer las cosas solo. Te necesito para poder ser santo. Dígale en esta hora, si tú quieres conocer un día a nuestro Señor Jesucristo cara a cara, debes trabajar fervientemente, sin descansar, sin desmayar, tomado de la mano de nuestro Señor Jesucristo día con día. Amén. Dice una hermosa alabanza, que sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré. Amén. Hay que confiar en que nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, vamos a buscar esa obediencia para llegar a una santificación completa que tome control de nuestra vida en cada aspecto. Que el Señor te bendiga y que haya hablado a tu corazón en esta hora. Que seas muy bendecido y que el Espíritu Santo pueda llenar tu vida, llenar tu corazón. Amén. Que el Señor te bendiga.